El show de medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los eventos más esperados en todo el mundo. Tanto así que muchas personas solo esperan este ansiado día para ver la presentación de los diferentes artistas. Desde 1960 hasta antes de principio de la década de 1990, el espectáculo de medio tiempo solo presentaba bandas universitarias. A partir de 1991 el espectáculo de medio tiempo comenzó a presentar artistas musicales, en un esfuerzo por aumentar el espectáculo de medio tiempo y el interés de los espectadores. Cabe destacar que la NFL no paga a los artistas por el espectáculo de medio tiempo, solo cubre todos los gastos de los artistas y su equipo, como miembros de la banda, equipo técnico, personal de seguridad, familia y los amigos. Esto porque para los artistas estar en ese escenario es todo un honor, además de que después de estar allí representa un repunte de su carrera significativamente. Los artistas del medio tiempo experimentan regularmente picos significativos en las ventas semanales de álbumes y descargas digitales pagas debido a la exposición. Pero, ¿cuándo fue el primer show de medio tiempo donde hubo una representación por parte del hip hop? En este video tendrás la respuesta y conocerás a todos los demás artistas de hip hop que han estado presentes en el show de medio tiempo. 25 de enero de 1998, Queen Latifah. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 32 en el Estadio Qualcomm de San Diego sirvió como un tributo a Motown por su aniversario número 40, y entre los firmantes del sello, uno de ellos, Queen Latifah, le dio un sutil toque de hip hop. Latifah interpretó su sencillo de 1988, Paper, una de sus canciones en la que no rapea. 28 de enero de 2001, Nelly y Mary J. Blige. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 35 en el estadio Raymond James en Tampa, Florida, fue producido por MTV. El espectáculo se tituló Los Reyes del Rock y el Pop. Aunque fue encabezado por Aerosmith y NSYNC, también contó con apariciones de Britney Spears, Nelly y Mary J. Blige. Toda la alineación de artistas de la lista se unió para cantar el sencillo de Aerosmith de 1975, Wild This Way. 1 de febrero de 2004, Nelly y Puff Daddy. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 38 en el Reliant Stadium de Houston, Texas, vio una vez más a Nelly en una alineación repleta de estrellas. Esta vez Nelly sí pudo interpretar una canción suya e interpretó su éxito número 1 de 2002, Hot in Here. Diddy por su parte interpretó una mezcla de éxitos desde Bad Boy for Life hasta More Money, More Problems. Ambos raperos compartieron el escenario. Rock all the rock, drop all the drops. Yo, I thought I told you that we won't stop. Yeah. 6 de febrero de 2011, The Black Eyed Peas. En el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 45 en el Cowboy Stadium en Arlington, Texas, los Black Eyed Peas interpretaron una mezcla de sus grandes éxitos: I Got a Feeling, Boom Boom Pow, Pumped, The Time Dirty Bed, Let's Get Started y Where Is the Love. That tonight's gonna be a good night. Stressed out, I wanna let it go. The school. Oh, I got that hit to beat the block. You can get that. I got that pom pom pom, that future pom. People wanna hate on her. People envy her. Pump it louder. Pump it louder. Let's get it started. Yeah, let's get it started. Killing people, dying, children hurt. In America, we need to get things straight. Oh, hey, the time of my life. 5 de febrero de 2012, Nicki Minaj, Mia y CeeLo Green. En el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 46 en el Lucas Oil Stadium de Indianapolis, Madonna reclutó a Nicki Minaj, Mia y CeeLo Green para interpretar Open Your Heart, Like a Prayer y Express Yourself. I'm a barbarian, I'm Conan. You were sleeping on me, you was those. Supersonic, bionic, uranium. 1 de febrero de 2015, Missy Elliott. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 49 en el estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona, presentaba a Katy Perry como la estrella, pero Missy Elliott apareció en medio del show para interpretar Get Out, Freak On, Work It y Lose Control. Let me work it. I put my thing down. I got a cute face, chubby waist, thick. Throw your hands in the air. Now throw your hands in. 3 de febrero de 2019, Big Boy y Travis Scott.
El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 53 en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia, estaría encabezado por Maroon 5. A ellos se unieron Big Boy de Outkast y Travis Scott como invitados. Travis llegó en un asteroide en llamas y aterrizó para interpretar Sicko Mode. Luego Big Boy llegó en un Cadillac y puso a los de su ciudad natal a bailar al ritmo de The Way You Move con una pizca de Kryptonite. El 30 de septiembre de 2021 se anunció el medio tiempo del Super Bowl. Sería encabezado conjuntamente por Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, siendo la primera vez desde 2004 que una actuación era encabezada por más de 2 artistas. También sería la segunda participación de Blige en el Super Bowl luego de su participación en 2001. Desde ese momento se creó una alta expectativa, al saber la impresionante alineación que se presentaba. Sería un medio tiempo dedicado al hip hop. La oportunidad de actuar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y hacerlo en mi patio trasero será una de las mayores emociones de mi carrera. Estoy agradecido con Jay-Z, Roc Nation, la NFL y Pepsi, así como con Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, por acompañarme en lo que será un momento cultural inolvidable, dijo Dr. Dre. El 20 de enero de 2022, Pepsi entregó un emocionante tráiler de la muy esperada actuación, que mostraba a Eminem luchando contra su alter ego Slim Shady en el laboratorio del estudio hasta que su atención se distrae con un mensaje de Dr. Dre, lo que lo obliga a encontrarse con las leyendas de la costa oeste. La siempre glamorosa Mary J. Blige se une al equipo desde su ciudad natal de Nueva York. Snoop Dogg viaja en uno de sus conocidos lowriders, mientras que Kendrick Lamar está ocupado garabateando nuevas rimas en solitario antes de ser convocado. También se ve a Dre caminar por la playa mientras las teclas de un piano en el mar están tocando Still Dre. Al final los 5 se encuentran y se dirigen al estadio. 13 de febrero de 2022. El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 56 en el SoFi Stadium en Inglewood, California, presentaba las 5 grandes estrellas del hip hop en lo que sería un día histórico. Cuando comenzó el espectáculo, el campo mostraba una hilera de edificios blancos. Snoop Dogg y Dre comenzaron junto con su canción The Next Episode, antes de continuar con California Love de Dre y Tupac. 50 Cent fue el invitado del show en una aparición sorpresa. Bueno, ni tanto, porque ya se había filtrado un video donde se le veía ensayando. 50 comenzó boca abajo para interpretar In The Club. Después entró Mary J. Blige en la parte superior de las estructuras cantando Family Affair, mientras que Kendrick Lamar, rodeado de hombres con trajes negros, cabellos decolorados y fajas que decían Dre Day, interpretó All Right frente al escenario. Luego Eminem se elevó a lo más alto interpretando su canción ganadora de un Grammy y un Oscar, Lose Yourself. Dr. Dre finalmente se sentó en el piano y tocó las icónicas primeras notas de su éxito Still Dre. Everybody to the wild, wild west of Sunday. You need the feel good. I'm in the having sex, ain't. That's all this is. Feeling us dance, feeling my girl. Man down, where you from? And I'm gonna come and get me, ripping everything I sold. Come and you had one shot. Back to the lab again, yo. It's all raps. Luego todos los artistas se reunieron en la parte superior de la estructura del edificio central para cerrar el espectáculo épico. Y para ti, ¿cuál ha sido el mejor show de medio tiempo? También quiero mandar un saludo y agradecimiento especial para el miembro del canal de este mes. Si te ha gustado este video, dale like, coméntame qué te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita y nos vemos en un próximo video.